Hola, mi nombre es Alejandra Conde Méndez, soy estudiante de bachillerato de la carrera de Ciencias Criminológicas y la presente exposición pertenece al curso de Principios de Derecho Constitucional. El tema a tratar es la Constitución Política de 1949, principios, fundamentos y estructuras. Para abordar el tema vamos a responder a las 6 preguntas correspondientes. Primero, ¿cuál es el concepto de Estado desde una óptica territorial y qué indica nuestra constitución política al respecto? Para responder a ello, el Estado, desde una óptica territorial, parafraseando a Bullock, es el espacio controlado o del que se tiene posesión. Es el territorio, el cual utiliza franjas fronterizas para separar a un Estado de otro. Asimismo, el Estado ejerce la administración y organización del territorio, por lo que cuenta con instrumentos políticos y administrativos que gestionan los asuntos internos del territorio, como por ejemplo las leyes o la propia constitución política. Este concepto de Estado desde una óptica territorial lo encontramos en el artículo 5 de la Constitución Política, el cual menciona que el territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las repúblicas de Nicaragua y Panamá. Asimismo menciona un tratado internacional llamado Cañas-Jerez, en donde se establecen los límites de la república. La segunda pregunta es, ¿qué es la soberanía? Parafraseando a Bullock, la soberanía se entiende como el dominio o la autoridad que ejerce el Estado sobre el territorio y sobre los habitantes que habitan en él. Sin embargo, dicho poder es del pueblo, pero este es conferido a los que gobiernan el Estado y quienes tienen como finalidad velar por el bienestar de los ciudadanos. Este concepto de soberanía lo encontramos en el artículo 6 de la Constitución Política, el cual a grandes rasgos menciona que el Estado ejerce la soberanía completa y absoluta en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales, en su plataforma continental y en su zócalo insular, así como también de sus mares adyacentes. La tercera pregunta es, ¿cómo está constituido el sistema de gobierno costarricense y cuáles son sus características básicas en la Constitución de 1949? El gobierno costarricense, de acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política, se encuentra organizado mediante la separación de poderes independientes, los cuales son el legislativo, ejecutivo y judicial, y también cuenta con el Tribunal Supremo de Elecciones, que vigila los actos de sufragio. Asimismo, el gobierno se caracteriza por ser popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los poderes de la República de Costa Rica conforme a la Constitución de 1949? Y explicar sus funciones principales. Tenemos el poder legislativo. El poder legislativo, la Asamblea Legislativa está conformado por 57 diputados, los cuales son designados a cada una de las provincias, según el artículo 106. Su cargo tiene una duración de 4 años y no pueden ser reelectos de forma sucesiva según el artículo 107. Sus principales atribuciones se encuentran en el artículo 121 y entre una de ellas está redactar, reformar y derogar las leyes, dictar los presupuestos, establecer los impuestos, entre otros. En resumen, la Asamblea Legislativa se encarga de la creación y promulgación de leyes. Estas leyes deben de reflejar las necesidades y demandas de la población. Tenemos el Poder Ejecutivo, el cual se encuentra conformado por el presidente de la República y los ministros de gobierno, según el artículo 130. Las principales o sus atribuciones y deberes lo encontramos en el artículo 140. En resumen, su función principal es ejecutar y administrar las leyes, no sé, sancionar o promulgar y velar por su cumplimiento, representar al país en actos oficiales o diplomáticos ante otros estados y asegurar y garantizar el orden del país. El siguiente poder es el judicial, el cual se encuentra conformado por la Corte Suprema de Justicia, es el tribunal de mayor jerarquía, y de este dependen los tribunales, funcionarios y empleados judiciales, según el artículo 156. Su principal función, parafraseando Bullock, es hacer cumplir las leyes en caso sean infringidas y administrar justicia. Es administrar justicia por medio de la interpretación y aplicación de las leyes de forma imparcial, por lo que su objetivo es garantizar la equidad entre los ciudadanos y resolver las disputas legales conforme a las disposiciones normativas. La siguiente pregunta es definir y explicar 3 principios constitucionales que se regulan en nuestra Carta Magna de 1949. Tenemos el principio de dignidad humana, el cual se encuentra establecido en el artículo 33 y menciona que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Este principio significa que todo individuo debe ser tratado con respeto, de forma justa y con dignidad, ya que el individuo tiene un valor relevante y es digno de derechos. El siguiente principio es el de legalidad, el cual se encuentra establecido en el artículo 39 de la Constitución Política y el cual menciona que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasi delito o falta, sancionados por la ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de la culpabilidad. Es decir, que este principio establece que toda conducta puede ser sancionada si se encuentra previamente establecida en la ley y si se determina la culpabilidad del individuo. El tercer principio es el principio de igualdad, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 y el cual menciona que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Esto quiere decir que no debe de haber distinción alguna si no hay justificación de ello, por lo que las personas, sin importar la edad, sexo, raza, religión, etcétera, deben tener un trato igualitario que no sea contrario a la dignidad humana y con respeto a los derechos fundamentales. La última pregunta es con base al video de la conferencia del doctor Ángel Gómez Montoro. Se debe definir y explicar si se considera que nuestra constitución política vigente reúne las características que debe tener una constitución política del siglo XXI. Una constitución política del siglo XXI, citando al doctor Gómez, debe cumplir con los fines propios del constitucionalismo, lo que conlleva a organizar un poder limitado, democrático y sometido a derecho, que garantice el bien común y en particular los derechos de los ciudadanos. Para el doctor Gómez, la mejor organización del poder es dividiéndola, y para garantizar un Estado de Derecho se deben asumir nuevos retos de una realidad tan cambiante. En ese sentido menciona mucho la globalización, la tecnología y la inteligencia artificial. Con base a lo mencionado, considero que la constitución política vigente sí reúne las características que debe de tener una constitución política del siglo XXI, ya que el Estado costarricense, como se mencionó anteriormente, organiza su poder en 3 poderes independientes y goza de un Tribunal Supremo de Elecciones, originando así un gobierno democrático y cuya finalidad es el bienestar común. Asimismo, con respecto a los nuevos retos que surgen debido a la globalización, a los avances tecnológicos y a la inteligencia artificial, Costa Rica implementó, al igual que muchos estados, el habeas data dentro de la ley 8968, lo que quiere decir que el Estado costarricense hace frente a las nuevas problemáticas de un mundo globalizado. Eso es todo, muchas gracias.